Buenas noches, estimado profesor. A continuación pasaré a sustentar lo que es el curso de tesis 3. Bueno, en este caso el proyecto de tesis se denomina Metodología para la gestión de riesgos en la implementación y administración de centros de datos de aerolíneas que operan en Perú. Esta es la tabla de contenido y empezaremos, ¿no? La situación problemática, en este caso, debido al aumento del turismo y la necesidad que se tiene de transporte a nivel nacional, el incremento de las líneas aéreas de Perú va en aumento, ¿no? Por lo cual la descentralización de las operaciones de las aerolíneas está en un punto muy importante a considerar. Esto implica en este caso tener siempre la operación y los sistemas en línea, para lo cual se necesita tener una eficiencia en las operaciones de los centros de datos, ¿no? Para poder cumplir con los estándares de calidad que actualmente la industria exige. Para esto tenemos, por ejemplo, dentro de algunos de los problemas que se pueden observar, es la deficiencia en la implementación justamente y gestión de centros de datos a través de un análisis de riesgos que no es adecuado, falta de procedimientos para gestión de soporte en sitio, controles que no se gestionan de manera adecuada, falta de cultura organizacional para el tema de seguridad de información, desconocimiento de los canales adecuados de gestión de incidentes, fallas continuas en los enlaces de comunicaciones y gestión inadecuada de la documentación. Ante esto, hemos elaborado un diagrama de Chicago donde podemos ver como el efecto principal, que es una gestión inadecuada de centros de datos, y donde podemos ver que se han contemplado, en este caso, las categorías de negocio, donde podemos ver que existen causas como el desconocimiento de la importancia en el impacto de la no definición de metodologías, carencia de programas de capacitación adecuados, carencia de conocimiento, en este caso, para lo que es gestión de riesgo, estructura organizacional que no se ajusta a la demanda de los servicios, presupuesto limitado. En el tema de personas, por ejemplo, desconocimiento de las responsabilidades, poca motivación en algunos casos, personas con poca capacitación para el tema de la implementación o gestión de centros de datos. En la parte de procesos, por ejemplo, inadecuada gestión de los servicios, no existen metodologías definidas para ser usadas a nivel corporativo, no existe un portafolio de servicios, y en la parte de infraestructura, por ejemplo, son las implementaciones inadecuadas y algunos espacios limitados para lo que son implementaciones de estos centros de datos. Luego tenemos lo que es el diagrama de causa-efecto, donde podemos ver que el problema principal es una gestión inadecuada de centros de datos, la cual tiene como causas directas el personal con poca o nula capacitación, sobre implementación y gestión de centros de datos, sobre análisis de riesgos también, y otras causas directas son falta de metodologías para este tipo de puntos, ¿no? Causas indirectas tenemos carencia de programas de capacitación adecuados, y en otros casos los programas de capacitación son orientados más que todo al incremento de las habilidades blandas. También tenemos lo que son desconocimientos de importancias en no contar con una metodología, falta de definición de políticas a través de lo que es por parte de la vicepresidencia. Todo esto conlleva efectos directos como son mala percepción y en este caso dimensionamiento, bueno, mala percepción y planificación y dimensionamiento para la implementación y gestión de centros de datos, lo que es también problemas, en este caso, de atención de servicios a los usuarios. Esto causa efectos indirectos que son percepciones negativas de los servicios brindados por TI. Asimismo, las fallas recurrentes de estos sistemas, lo cual genera un efecto final de usuarios insatisfechos, ¿no?, por la gestión inadecuada de algunos servicios. Como problema principal, ¿no?, podemos observar que hemos definido que es el siguiente, ¿no?, como la gestión de riesgos permitirá tener una operación eficiente en la implementación y gestión de centros de datos para las líneas aéreas que operan en Perú, de lo cual derivaron los siguientes problemas específicos, ¿no? ¿Cuáles son los marcos de referencia en los cuales se basan las implementaciones de centros de datos para lograr una implementación exitosa? ¿Cuáles son los marcos de referencia que conllevan una gestión de centros de datos exitosos? ¿Cuáles son los marcos de referencia en los cuales se basan los análisis de riesgos para lograr una gestión exitosa? ¿Y en qué medida se relaciona la elaboración de una metodología para la gestión de riesgos y la operación eficiente en la implementación y gestión de centros de datos para las líneas aéreas que operan en el Perú? Parte de la justificación, en este caso, nos lleva a que tenemos que reducir los riesgos, necesidad de una buena metodología para hacer una implementación adecuada, la criticidad de las operaciones en las líneas aéreas, ya que se necesita una conversación constante, recopilar la mayoría de las buenas prácticas existentes que sirven para la implementación de centros de datos. Pero como objetivo general, contamos con que es determinar cómo la gestión de riesgos permitirá tener una operación eficiente en la implementación y gestión de centros de datos para las líneas aéreas que operan en Perú. Y los objetivos específicos no son determinar cuáles son los marcos de referencia en los cuales se basan las implementaciones de centros de datos para que estas sean una implementación exitosa, también cuáles son los marcos que conllevan una gestión de centros de datos exitosa, también establecer cuáles son los marcos de referencia en los cuales se basan los análisis de riesgos para una gestión exitosa en general,
y lo que son definir también el grado de relación entre la elaboración de metodología para gestión de riesgos y la implementación y posterior gestión exitosa de centros de datos, ¿no? Para las líneas aéreas de Perú. Como aporte, se ha definido la elaboración de una metodología justo para la implementación, en este caso de centros de datos, basada en una correcta elaboración de riesgos, la cual aportará un estándar de implementación, así como permitir un adecuado control de los centros de datos que se implementan. La hipótesis general es la elaboración de una metodología para la gestión de riesgos permitirá tener una operación eficiente en la implementación y gestión de centros de datos para las líneas aéreas que operan en el Perú. Como hipótesis específicas derivantes, tenemos la existencia de marcos de referencia en los cuales se basan las implementaciones de centros de datos para lograr la implementación. Tenemos entre ellos el estándar TIA 942, lo que son también las buenas prácticas de RAE, tenemos lo que es el ICREA y algunas otras más. También que existe el marco de referencia, ¿no?, para la gestión de centros de datos, como por ejemplo el estándar de TIA. Existe marco de referencia también para los cuales tenemos el análisis de riesgo, como son el COVID y el RESIT. Y también que la mejora en la implementación y gestión de centros de datos dependerá de la elaboración de una metodología para la gestión de riesgos adecuada. Todo esto se va a demostrar más adelante con el tema del análisis y posterior evaluación de los datos obtenidos. Como antecedentes tenemos en la parte de bases teóricas, ¿no?, el tema del estándar de TIA, CREA, COVID, RESIT y algunas buenas prácticas definidas por las áreas conocedoras del rubro, ¿no? Podemos ver también que el riesgo es muy importante en este caso, ya que, por ejemplo, acá tenemos varias empresas de diferentes rubros y podemos ver que el tema de transporte está en un nivel medio elevado en el tema del riesgo, ¿no? Tenemos también, en este caso, como marco de referencia que se nos usa el COVID y a su vez el DCIT con el marco del riesgo que se puede observar aquí con todas sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, las tesis consideradas para esto es la tesis de maestría del año 2003 de Cuenca, que es estudio para la implementación de servicios de centros de datos basados en el modelo de cloud. En esta parte se ha tomado más que todo lo que es el tema de la implementación de los centros de servicios de data, la parte de los análisis que se han realizado para este tema y la importancia del riesgo ante lo que es esta implementación, ¿no? Adicionalmente también se ha considerado este de aquí, que es también del año 2010, es análisis de los riesgos de requerimientos funcionales y de operación para la implementación de centros de datos de la Universidad de Loja. En este caso también hace referencia a las principales normas y políticas y buenas prácticas que se tienen que considerar para la implementación de centros de datos. De igual manera tenemos esta tesis de maestría del año 2011, que es de Costa Rica y es una propuesta para un diseño de facilities para un centro de datos de la empresa Expression. Esto también, como pueden apreciar aquí en el resumen, permite hacer un análisis de la situación actual, generar una solución, una propuesta de mejora y dejar algo para una futura implementación. En la parte metodológica podemos mencionar que el tipo y diseño de investigación es la experimental transversal correlacional, la unidad de análisis en las aerolíneas del Perú, la población de estudio en este caso en las áreas de TI específicas, el tamaño de la muestra no aplica porque es algo general, son todas las principales líneas que son en realidad 7, y las técnicas de recolección de datos son encuestas, entrevistas y revisión de documentos. Vamos a tocar un poco sobre el tema de las encuestas, que es lo que digamos que es un poco más elaborado. Acá se tomaron las siguientes acciones, ¿no?, que son por ejemplo la definición del cuestionario, el cual fue apoyado, y bueno, primero elaborado inicialmente por mí y luego apoyado y revisado por algunas personas entendidas del tema. Luego la validación del cuestionario, donde estas personas expertas revisaron el cuestionario para luego opinar al respecto y aumentar o disminuir algunas preguntas o cambiar el sentido de algunas para que pueda ser más comprensible y más fácil de tabular. Luego se hace el envío de estas encuestas a las diferentes empresas y luego se espera un par de semanas como tiempo prudencial donde se recopilaron los datos. De las 7 contestaron 4 y en este caso se hicieron la tabulación de las mismas. A continuación se pueden observar que se tienen algunos resultados, como por ejemplo que la mayoría tiene de 1 a 2 centros de datos, en algunos casos también tienen de 1 a 2 paradas, en este caso como promedio anual. Tenemos también que dentro de la metodología, la mayoría, bueno, más del 50% no utiliza ninguna metodología y las que utilizan están entre la ISO 27000 y la ANSI TIA 942. En este caso también podemos ver en el gráfico 4 que tenemos que normalmente coincide en este caso con que las empresas, las que sí usaron metodología, llegaron como que dentro de lo planificado y las que no, sí tuvieron un problema en ese sentido. El 75% también de las empresas, como se puede ver en el gráfico 5, hace evaluaciones de rendimiento operacional de sus centros de datos.
También podemos ver que en este caso el 75% no tiene una política de gobierno de TI implementada en su organización. También tenemos que eh, eh, en este caso solo el 50% de las empresas hace uso de una metodología de gestión o análisis de riesgos y el otro 50% no. Aquí podemos ver que, bueno, de las que se hacen uso RIS-IT y en este caso el ISO 27000. En el gráfico 9 podemos ver que existe un 75% de que no hacen de las empresas análisis de riesgos, sus centros de datos no lo hicieron en su momento de implementarlo. Y podemos ver aquí también que el 75% de las empresas eh, está de acuerdo con hacer el cambio o una incorporación, en este caso, de una metodología que le permita hacer una gestión de riesgos, ¿no? Ahora, también podemos ver en el gráfico 11 que la periodicidad de reuniones para la elaboración de riesgos operacionales va fluctuando y es, digamos que bien variable, porque algunas tienen una reunión mensual, algunas trimestrales, algunas semestrales y en algún caso anuales, ¿no? También podemos apreciar que dentro de los riesgos inmersos que se han considerado para el tema de lo que son delegación de funciones, uno de los factores más importantes en el tema del riesgo es el tema de la confidencialidad y la auditabilidad de la gestión. Asimismo, también tenemos como algo importante que es la continuidad del negocio. En el gráfico 13 podemos observar que tenemos los porcentajes que se consideran, en este caso de consideración del riesgo dentro del proceso de planificación, ¿no? O podemos observar que el 75% de las empresas el riesgo está considerado dentro de toda la empresa y en el 25% solo en algún área específica. Podemos ver también aquí en este siguiente gráfico que se hizo una ponderación por el tema de factores de riesgo para la consideraría dentro de su planificación empresarial, y lo más considerados en este caso sería la pérdida de información crítica del negocio, el tiempo de inactividad, en este caso de los principales sistemas de TI, y en este caso también lo que son el uso ilícito de información confidencial, así como los desastres naturales. Ahora, analizando esto, podemos ver que, de acuerdo a algunos de los gráficos anteriores, solo las empresas que utilizan alguna metodología lograron realizar las implementaciones de estos dentro de lo planificado en tiempo, costo y calidad deseados, ¿no? Ya que ninguna de las empresas no encuestadas hizo uso de una metodología para lo que es gestión de centros de datos, ninguna de ellas considera tampoco tener una gestión eficiente, ¿no? Además, también, a pesar de que la mayoría de las empresas realizan evaluaciones de rendimiento operativo, ninguna de ellas considera tener una gestión eficiente, ¿no? En este caso, pero sí consideran tener la necesidad de incorporar una nueva metodología para poder hacerlo de una mejor manera. Asimismo, podemos determinar también que, a pesar que la mayoría de las empresas pues consideran que es importante tener una política de gobierno de TI, solamente el 25% lo tiene implementada y las demás consideran hacerlo a un mediano plazo, digamos, ¿no? Asimismo también tenemos que el 50% de las empresas hace uso de metodología de gestión de riesgos, pero ninguna de ellas realizó en realidad una adecuada evaluación al momento de hacer el análisis y para la implementación de sus centros de datos. También se puede determinar que el 25% de las empresas encuestadas realizan análisis de riesgos periódicamente y normalmente siendo esto anuales, ¿no? Y de acuerdo, en este caso también, el 25% de las empresas cuenta con una metodología de análisis de riesgos y el resto considera incorporarlas o cambiarlas o por la forma en la que realmente las vienen usando, ¿no? También se puede determinar que, como había comentado, la confidencialidad y la auditabilidad son los factores más importantes en el tema de la gestión, el riesgo en la gestión de terceros. También se puede apreciar de que se puede tener pérdida de información crítica, en este caso, que es uno de los factores más importantes, ¿no? Y el tiempo de inactividad de los servicios de TI. Además, de las reuniones periódicas que se tienen para realizar el análisis de riesgos, se encuentra que la ocasión se puede observar que todas las empresas en algún momento se abstuvieron de hacer algún uso de nuevas tecnologías por miedo, ¿no? Al riesgo que podrían correr en implementar algo nuevo. También se consideran que en este caso el riesgo, al ser de suma importancia, en la mayoría de las organizaciones tienen un jefe de riesgos o alguien encargado de realizar esta función, así como incluir el análisis de riesgo al momento de hacer la gestión de seguridad y el almacenamiento de activos, ¿no? Dentro de lo que son, a continuación veremos lo que son las pruebas de hipótesis. Vamos a proceder en este caso
a observar lo que son las pruebas de las hipótesis, como había comentado,